¿Qué sucede cuando un hombre se convierte en el rostro de una revolución y, al mismo tiempo, se muestra capaz de los actos más atroces? En este nuevo episodio de nuestro video podcast, seguimos desentrañando la complejidad de la novela El espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa. Hoy analizamos a su protagonista, Jean-Paul Marat, un personaje polémico que presenta dos facetas: el ideólogo revolucionario y el hombre despiadado dispuesto a todo por sus ideales. No te pierdas esta intrigante conversación y únete comentando, compartiendo el video o dando me gusta. Tu voz es parte de este debate. Y recuerda, reflexionemos juntos. Vamos a centrarnos en tu novela, no sé si estés de acuerdo. Te centras en el espíritu de Marat, en un personaje realmente controversial que es Jean-Paul Marat. ¿Qué aspecto de este personaje te sedujo y despertó el interés para hacer una novela sobre él? Pues mira, básicamente todo empezó, yo he estudiado periodismo y como estudiante de periodismo se ve aunque sea someramente la figura de Marat y lo que supuso Jean-Paul Marat. Luego, ¿qué me llamó la atención? Que, como os digo, documentándome yo, investigando yo, él termina en la alcantarilla, que esto lo sabe muy poca gente, de hecho es el centro de mi novela, como tú has podido ver. Él termina en la alcantarilla por una serie de fracasos profesionales, porque van buscándolo los acreedores, no tiene dinero, o sea, por una serie de cuestiones, termina siendo lo que nuestra sociedad conceptualizaría como un fracasado, básicamente, hasta vivir en una alcantarilla, que es fuerte el asunto. Y luego, después de eso, vuelve a Francia, funda el Ami du Peuple, su periódico El Amigo del Pueblo, se convierte en la voz del pueblo francés y después, cuando Charlotte Corday lo asesina, la caentina que urde el plan para acabar con su vida, se acaba convirtiendo en el dios del pueblo francés. O sea, esto lo eleva a la categoría de mito. Y básicamente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que pocas figuras históricas han llamado más la atención en cómo se pasa de ser un completo, vamos a decir, un completo perdedor, porque es que vivir en la alcantarilla y es que allí desarrolla muchas enfermedades, o sea, cosas que ponen en peligro su vida. La dermatitis seborreica, que probablemente tuvo, la adquirió allí. Eso se cree, sí. No está todavía corroborado del todo, porque tuvo tantas enfermedades, no está corroborado del todo cuál fue la que se lo llevó por delante. Pero además de esta parte que me mencionas, este cambio, pues de un personaje en apariencia arruinado que tiene que vivir en la alcantarilla, ¿qué aspecto te atrae como para mostrarlo en tu novela? Y también te agrego otra pregunta. El título es El espíritu de Marat. Es muy sugerente el título, pero está abierto a múltiples interpretaciones. ¿Cuál fue tu intención al titular tu novela de esta manera? ¿Qué quisiste decir con el espíritu de Marat? Esa es una buena pregunta y te diré que hay un apoyo que aclara todo esto, que es el subtítulo del libro, que es El día que murió la Revolución Francesa. El espíritu de Marat, como dices tú, es muy sugestivo, es muy polifacético y por eso se subtitula El día que murió la Revolución Francesa por un motivo. Esto Enrique lo sabrá muy bien también, que el motivo es el siguiente. Con Marat nace la revolución y con Jean-Paul Marat muere la revolución también. Marat, Robespierre y Danton, sí. Entonces, desde tu perspectiva, el lector, cuando encuentre tu obra en la librería y lea El espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa, podrá entender que el centro de la novela es Jean-Paul Marat y el inicio y el fin de la Revolución Francesa está relacionado con este personaje y en el momento en el que él es asesinado, la Revolución Francesa muere. ¿Cómo llamarías a esos acontecimientos que suceden una vez asesinado Jean-Paul Marat? Básicamente esos acontecimientos siguen siendo la Revolución Francesa, obviamente a nivel, digamos, canon, sigue siendo Revolución Francesa, pero ¿por qué digo que muere? Desde un punto de vista técnicamente historicista, llega el terror. Bueno, con el propio Marat incluso, él había dicho una frase que era pueblo francés, os lo advertí. Al principio hubieran bastado 200 cabezas, ahora serán 2000. Si seguís así, si no hacéis nada,
dentro de un año serán 20.000. Para mí, la Revolución Francesa se desmadra cuando llega el terror, porque es que ahí es donde empiezan a volar realmente cabezas, porque Marat empieza a hacer lo que le lleva a su muerte realmente. Listas de sospechosos y empieza a apuntar con el dedo a todo aquel que él teme que pueda hacerle perder el poder. Básicamente lo que os digo de las cabezas 200, 2.000, 20.000, 200.000, el propio Marat se vuelve paranoico y empieza a decir las cabezas que tienen que volar en Francia, y lo peor de todo es que la gente le hace caso. Adolf Hitler estuvo en su juventud 3 años en un centro de acogida de personas sin recursos. Quiero decir que eso sería el equivalente a lo que le pasó a Magat. Es decir, cuando una persona se desclasa, cuando una persona fracasa, cuando una persona ve la sociedad, digamos, de una manera adversativa, digamos que lo que ya no le gusta no es un partido o un régimen, lo que no le gusta es la sociedad en sí. Entonces Justo. es fácil que esa persona se convierta, en cierto sentido, en un genocida. Sí, por supuesto. A partir de lo que comentas, cuando entra en Marat esta paranoia y empieza a señalar a ciertos personajes para que sean prácticamente linchados, el epígrafe con el cual inicias tu novela, una cita de Víctor Hugo, desprecio o respeto, Marat merecía ambas cosas. ¿Cuál es el aspecto que el lector formará de este personaje después de que lea tu obra? ¿Lo mirará con desprecio o con respeto? Mira, pues esa cita me pareció sublime, me parece que define a la perfección a Marat. Desprecio y respeto, Marat mereció ambas cosas. Depende del Marat al que mires. Si miras al Marat que fue la voz del pueblo y que se convirtió en el dios del pueblo francés, la expresión es de absoluto respeto. Pero es que si miras al Marat paranoico, que hablaba de guillotinar cabezas, que hablaba de matar, que hablaba de fenestrar, ahí obviamente la visión, Enrique hablaba de Hitler, me viene muy bien, me parece muy buena, en el sentido de que para mucha gente Hitler sacó a Alemania de una crisis brutal, en cierta medida salvó a Alemania, volvió a evaluar la moneda, una serie de cosas, pero claro, tiene la otra parte en la que dices, este señor hizo cosas terribles. Bueno, eso ocurre con otros muchos personajes. En Italia estaba viendo un documental no hace mucho en el cual hay todavía personas que sienten cierta admiración por Mussolini. En España hay personas que siguen admirando a Franco. La figura de Sí, Franco creo que no se puede de ninguna forma insertar en ese grupo. Es decir, Mussolini, Hitler, estos hombres vienen del lado marginal de la sociedad. Es decir, son en un momento determinado, y por supuesto Marat, son personas marginadas que en un momento determinado, pues merced a una, pues bueno, pues a una voluntad extraordinaria, merced a su propia neurosis a veces, y en unas circunstancias históricas muy particulares, pues llegan a posiciones que no se puede haber pensado nunca. Yo creo que no es un caso similar. Lo que sí que creo es que Marat, en cierto sentido, ya performa la manera en que van a actuar posteriormente muchos líderes. El hecho de decir, tenemos que acabar con tantas decenas de miles para que el progreso continúe. Es decir, como se dice vulgarmente, hay que romper muchos huevos para hacer una tortilla. Esto luego ilustra, es una forma de ser, es una forma de pensar radical, extremadamente radical, y que deja a un lado algo que el antiguo régimen, a ver, no digo que no pudiera ser igualmente cruel o su ejecutor, lo que ocurre es que se pierde el humanismo desde esa perspectiva. Es decir, hay un bien superior que es, digamos, la revolución, o para Stalin es la dictadura del proletariado, o para Lenin más concretamente, o para Mao, o para los gemes rojos. Es decir, se inicia un sistema en el cual unas cuantas miles de vidas o cientos de miles, como puede haber ocurrido, no son importantes porque, claro, si se compara ese sacrificio con respecto a la gran felicidad y la gran, digamos, proyección que van a tener millones de personas a partir de que triunfen mis ideas, pues es insignificante. Para mí, la Revolución Francesa inicia un proceso, la edad contemporánea que empieza con la Revolución Francesa, yo creo que acaba o con la caída del muro de Berlín o si no con la caída de las Torres Gemelas, por poner una fecha. Y ese periodo que va desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro de Berlín se podía llamar época revolucionaria, porque ahí están las grandes revoluciones. La Revolución Industrial, la Revolución Francesa, más tarde la Revolución Rusa, la Revolución China, y ese periodo revolucionario.
que yo creo que ya ha acabado. Todas estas revoluciones, pues la china, la rusa y otras, en cierto sentido son la segunda derivada de la Revolución Francesa y no se pueden comprender sin estas. Sobre todo, Correcto. no se pueden comprender, a mi entender, sin el radicalismo de hombres como Marat. Sí, sí, efectivamente. Es que, como dices tú, eso es muy interesante. Sin esos hombres, casi te diría ya no esta, sino ninguna revolución de la historia hubiese existido. Porque es que para que cualquier cosa de esas ocurra, tiene que llegar una mente subversiva, una mente que no vea las cosas bien como están y que diga, vamos a cambiarlo todo. Sí, sí, vamos a cambiarlo todo porque la sociedad, digamos, no es que funcione mal, es que hay que darle la vuelta completamente. De hecho, ellos inauguran el año 1 de la nueva época. No sé si en 1792 me parece que es, que ellos, o sea, 93, que ellos empiezan, no sé si en la asamblea o la convención, que empieza el calendario con el año 1 y luego viene el calendario nuevo de eso, de termidor, vendimiario. Esta revolución, como las revoluciones que luego le sucederían, tiene la pretensión de partir la historia en dos. Correcto, efectivamente. Pretensión que luego les sale de aquella manera porque el calendario revolucionario dura, se extiende en el tiempo, pero no dura tanto como ellos quisieran. Bueno, a partir de esta imagen dual de Marat, en donde puede inspirar hondo respeto y al mismo tiempo desprecio, así como lo comentan ambos, tanto Santiago como Enrique, eso se extiende a la Revolución Francesa y eso se extiende a todas las revoluciones que ha habido después de ella. Tienen un aspecto que puede generar honda admiración, profundo respeto hacia esos movimientos, pero también hondo desprecio, porque es contradictorio que a partir de la Revolución Francesa se hable de los derechos humanos, pero durante el conflicto y la época del terror, lo que más se violó fueron esos derechos humanos. No podías disentir del pensamiento revolucionario, porque si lo hacías y lo expresabas, tu cabeza peligraba. Entonces, el espíritu de Marat nosotros lo podríamos extender a lo que es la Revolución Francesa. El espíritu de Marat es esa dualidad positiva y negativa, horrenda y maravillosa. Es así como yo lo entiendo. ¿Qué puedes decir al respecto, Santiago? Pues mira, Juan Manuel, en eso llevas mucha razón y lo más apasionante de todo, aparte de la frase que os citaba de Jack Spencer, del historiador de la Universidad de George Mason, algo que me impactó muchísimo es que me he dado cuenta, sobre todo más, o sea, era algo que sabía, pero es algo que he constatado, es la palabra exacta, tras acabar de escribir la novela, que es que aún a día de hoy los historiadores y los expertos seguimos discutiendo la figura de Marat. Una pregunta que yo hago mucho y que realmente no tiene respuesta, recordad el odio o respeto de Víctor Hugo. Yo con Jean-Paul Marat empecé haciéndome una pregunta y es un interrogante que no se cierra aún habiendo acabado de escribir un tratado sobre su figura, que es la siguiente. Y aún a día de hoy los historiadores siguen debatiéndolo, seguimos debatiéndolo y los expertos. Jean-Paul Marat, ángel o demonio. Sí, sí, y me recuerda unos versos de Baudelaire sobre la belleza. Precisamente dice eso, ¿no? La belleza, ángel o demonio, ¿qué importa? Así sería Marat y así sería la Revolución Francesa. Justo, efectivamente. Es que como tú comentas bien y como comentaba Enrique, la frase que ha dicho Enrique de la tortilla y los huevos, que me ha parecido muy ilustrativa, por ejemplo, yo hace un tiempo tuve una entrevista en un medio de comunicación claramente conservador y claramente religioso, por citar lo que es sin más su línea editorial, y me decían una cosa muy interesante desde su punto de vista, que era que la Revolución Francesa para ellos, desde su punto de vista, no había sido otra cosa que un error histórico, que nunca debería haber ocurrido y que nunca debería haber sucedido y que sin ella el género humano hubiese estado mejor y hubiese avanzado mejor. Y al final lo interesante, lo que comentabas tú, Juan Manuel, de la belleza, ¿no? Y lo que comentaba Enrique de la tortilla y los huevos. Fijaos qué apasionante es que al final, en última instancia, si quieres llámalo trivializar o llámalo simplificar, todo va a depender también de la postura política que decida adoptar cada quien. Por supuesto, yo como literato en la facultad nos enseñan a abordar un texto desde diversos puntos de vista, diversas teorías, y una de ellas es precisamente la teoría de la recepción. La manera en la cual un texto va a ser recibido por un lector va a depender del bagaje cultural que ese lector tenga. Si en el caso que ahorita mencionas, una persona religiosa muy conservadora, pues ese va a ser su bagaje cultural y va a ver el tema de la Revolución Francesa
a los ojos de ese bagaje cultural. Pero si nos movemos pues a otro tipo de personas, alguien con este pensamiento revolucionario, comunista, socialista, pues siempre va a ver ese tema, la Revolución Francesa, como un parteaguas en el cual a partir de ahí se inicia una nueva era, como menciona Enrique, y va a ver los movimientos revolucionarios con cierta simpatía, porque ese tipo de personas ven en la inmovilidad social un mal, y entonces hay que romper con esa inmovilidad social a través de la revolución. Un poquito ahorita con el apasionamiento, hubo dos momentos en el que Georgina quiso participar, pero nos interrumpimos. Quisiera darle un espacio a ella. Georgina, por favor. Sí, buenas noches a todos. Primeramente felicito a Santiago por su novela, que la verdad a mí me tiene, pues ya nada más corriendo a la librería a comprarla, porque verdaderamente estoy muy interesada en el tema. Y bueno, yo como historiadora del arte conocí al personaje de Marat a través del pintor Jacques-Louis David. Y bueno, porque lo inmortalizó en este cuadro de la muerte de Marat. Y es a través de él que yo empiezo un poquito a leer acerca de él. Y yo quisiera preguntarle a Santiago que, bueno, él se convierte en el caudillo de la revolución, obviamente, y bueno, pero también por el rechazo de toda la gente que eran sus pares en inteligencia e intelectual. Entonces, en ese momento, él se convierte en ese caudillo admirado por los sectores marginales. Y yo quiero saber si ese rechazo que le daba esa sociedad a la que él despreciaba totalmente fue el motivo por el cual esa rabia que él decía, yo soy la rabia justa del pueblo, por eso me escuchan y creen en mí. Entonces, ese fue el motivo por el cual él se convirtió en ese caudillo de la República Francesa, de la Revolución Francesa, o también hay otro motivo, si hay una relación entre su enfermedad, en su dermatitis, con su temperamento tan violento. ¿Qué cree Santiago que pasa? Hacer un poquito de historiografía sobre estos eventos. ¿Qué traía en la mente Marat? Él como experto, ¿qué me puede decir? Pues mira, Georgina, esa es una pregunta muy interesante y muy rica. Yo te puedo argumentar varias cosas. En primer lugar, como yo esta es una frase que cito y postulo en mi novela y que hasta ahora no ha postulado nadie, digamos, per se, no la ha puesto nadie sobre el tablero, es algo que tú acabas de insinuar, pero ya digamos las cartas sobre la mesa, como el que dicen. Yo postulo en mi novela que sus enfermedades cutáneas, halitosis también contrajo, porque obviamente en la alcantarilla yo hay un momento en el que postulo, imaginaos lo que habrá allí para comer. Al final es novela histórica, también tiene su parte de novela, ¿no? Pero en la alcantarilla tú o comes carne de rata o te mueres de hambre. Georgina, como apuntas tú, yo lo puse sobre la mesa con mi novela. Obviamente todas estas enfermedades agrian su carácter también. Él de por sí ya tenía, esto es muy tópico, ¿no? Y muy clásico, y es uno de los mitos que yo he intentado, más que desarmar, porque no es desarmable, esclarecer. Él era de un carácter muy agrio por esos fracasos profesionales que tuvo, que también aportan a la pomada. Todos estos fracasos profesionales, personales que él tuvo, le agrian el carácter. Pero es que sus enfermedades, las que contrajo en las cloacas, también agrian el carácter. Y esto creo que nos pasaría a cualquiera, es lo que he intentado un poco desarmar también en la novela. El hecho de Marat como persona amargada y enfadada y frustrada, perdona, pero yo creo que cualquier persona, cualquier ser humano, se frustraría si ve que contrae enfermedades incurables que le están destrozando la vida. Pero ¿fue más la enfermedad lo que pasó o este rechazo de esa sociedad? Que bueno, en uno de ellos estaba de sus pares, como Goethe, que también lo criticaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Puede más el rechazo de los que te rodean? Y bueno, luego también utilizas la venganza para destruirlos, para aniquilarlos. Y bueno, yo claro, entiendo lo que tú dices, esa vida que él llevó, esa frustración totalmente te hace que te quieras vengar de todo mundo. Justo, efectivamente. Pues mira, contestando, Georgina, a tu pregunta, todas esas enfermedades es como, digamos, el perejil en una comida. La sal acrecenta en suma, pero es que él
ya llevaba, como te comentaba, de los fracasos profesionales, la persecución de los acreedores, las amenazas, la agresividad. Él, como ha dicho antes Enrique, de Hitler, haciendo el paralelismo. Marat, y esto es muy interesante, seguro que Enrique está de acuerdo conmigo y Georgina y Juan Manuel, pienso que vosotros también, al final, a mí, por ejemplo, chicos, ya como comentario un poco aparte, ¿vale? A mí me gusta mucho todo el tema de la ley de la atracción, en tanto en cuanto uno solo puede sacar lo que lleva dentro de uno. No sé si me entendéis. Por ejemplo, la ira reprimida, el odio, el pegar un puñetazo a una persona. Tú eso solo puedes sacarlo si lo llevas dentro. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que jamás he odiado a nadie en mi vida. Me es imposible. No tengo ese gen, digamos. Y yo, por mucho que quiera, sería incapaz de pegarle un puñetazo a otra persona, porque es que no está en mí. Y contestando, Georgina, a tu pregunta, Marat, todo eso, como ha dicho Enrique antes de Adolf Hitler y del propio Marat, todo eso Jean-Paul Marat ya lo llevaba dentro. Era una persona extremadamente colérica y extremadamente agresiva. Sí. Pero fue un médico que en algún tiempo llevó una vida económicamente estable, holgada, podríamos decir. Correcto, Georgina. Mira, él lleva esa vida estable, como dices tú, efectivamente. Él termina en las alcantarillas por una serie de fracasos profesionales. Él primero fue médico, luego tuvo un consultorio, luego fue preceptor de los hijos de un acaudalado francés que se llamaba Paul Nerac, y básicamente ninguno de esos oficios le salió bien. Es así como acaba en las alcantarillas, incluso con deudas y con acreedores, porque él intenta todas estas cosas y nada le sale, nada le funciona, y a él le da la sensación de que su vida se le está desmoronando. Obviamente yo sí creo que a veces la venganza es necesaria para que sacar todo esto que tienes dentro. Incluso en el momento que lo retrata David, estaba llenando una hoja con todos los que iban a ir a la guillotina. ¿Tú crees que es un personaje que podamos, como ustedes dicen, pues está en una dualidad, pero sí podemos respetar a este personaje, sí podemos admirarlo, uno como lector? Yo, Georgina, como os comentaba, efectivamente en el famoso cuadro de Jacques-Louis David, el pintor neoclásico por excelencia, finalmente, ¿no?, con precisamente esa misma obra, cuando Charlotte Corday lo asesina, él lo que tiene en la mano, que esto no lo sabe mucha gente, no es un folio cualquiera, es una lista de sospechosos. Ese folio que él lleva en la mano es la lista de, qué paradoja, ¿verdad? El muerto, el herido, el atacado, el acuchillado, lleva en su mano la hoja de gente que va a morir. Él decide quién vive y quién muere. Y realmente es muy paradójico y el hecho de que cuando a él lo matan, cuando a él lo asesinan, cuando a él lo destripan, él lleva en su propia mano una hoja de gente a la que hay que destripar. Difícil. Gracias, Santiago. A ti. Es que esto es precisamente lo que mencionábamos. Es difícil abordar estos temas en un salón de clases, imagínense con adolescentes, son imágenes muy cruentas, muy duras. La novela tiene imágenes muy horrendas, es una descripción del alcantarillado parisino exhaustivo para mostrar esa vida horrible que Marat tiene que llevar en esa parte. Y volviendo un poco a lo de Baudelaire, la belleza, una de las aportaciones del simbolismo es lo grotesco como un elemento estético, que antes pues solamente la belleza tenía que ser armónico, equilibrado, pero con el simbolismo, Baudelaire incluye como un elemento de la estética lo grotesco. Y entonces en tu novela hay un poco de romanticismo, lo expreso así en la reseña que escribí de tu obra, pero también hay mucho de simbolismo ahorita que estás viendo esto. Y el elemento grotesco al describir pues ese infierno que es el alcantarillado parisino, se vuelve un elemento importante de tu novela. No sé si quieras abordar un poco sobre esto. Es una reflexión muy interesante. Efectivamente, Juan Manuel, todo eso que has comentado es cierto y es así, como dices tú, sobre todo en procesos, como decía Enrique, como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, incluso el nazismo, si se quiere ver por cierto lado, justo lo que has dicho tú, tratan también de intentar buscar a fuerzas casi una belleza dentro de lo, incluso el terror francés, una belleza dentro de lo grotesco, porque es que si no, directamente nos pegamos el tiro todos, porque son unas cosas tan terribles y tan bestiales, lo que dices tú justo de ese simbolismo, ¿no?, y de esa belleza de lo grotesco. Como no busques un poco eso, estudiándolo enloqueces.
Sí, es muy complejo y debes de tener preparación para abordar esos temas o visualizar esas imágenes que tú presentes en la novela. La imagen final, ahorita nos hemos centrado mucho en Jean Paul, pero está también otro personaje, Jean-Pierre, un panadero, que en los capítulos finales pues presencia un... No quiero adelantar, dar información de más de tu novela, pero presencia una ejecución que lo relaciona emocionalmente a este personaje, Jean-Pierre, y la descripción es horrenda. Para invitar al lector interesado en este tema de leer la novela, sí es una escena muy horrenda, que es difícil para el lector o una persona común afrontarla. Y por eso yo creo también el tema de abordar las diferentes revoluciones en un contexto escolar es muy complicado porque sí son temas muy difíciles. Y como dices tú, Juan Manuel, muy bien dicho, efectivamente, esa descripción del final es sencillamente macabra, terrorífica, horrenda, llámalo como quieras, pero básicamente se trata de que el lector entienda lo loco que se puede volver un ser humano. Cuando se pulsa un botoncito de su cerebro, cómo ese ser humano queda a merced de los acontecimientos, de las circunstancias, hasta puntos de que, como dices tú, se llega a algo verdaderamente horrendo. No quiero yo destripar tampoco gran cosa, pero ese personaje cuando presencia eso, como ha dicho Juan Manuel muy bien ahora, deja literalmente, fijaos qué horror, deja de ser dueño de sí mismo, deja de ser él. Es un momento de locura y así lo interpreto yo después de leer esa escena de tu novela. Jean-Pierre, el panadero, que también tiene la necesidad de ocultarse en el alcantarillado porque en este momento en el cual hay una hambruna en Francia, en París, no pueden conseguir pan y son acusados los panaderos de ser quienes lo ocultan y la población enfurecida se va contra ellos para querer lincharlos. Jean-Pierre se tiene que ocultar en el alcantarillado, padece en mucho lo que Jean-Paul Marat vivió en este mismo lugar y cuando tiene la oportunidad de finalmente salir, ocurre esa ejecución, él es testigo de esa ejecución y es tan horrendo esa imagen que enloquece prácticamente. Y es la Sí, locura absoluta. efectivamente. He ahí el contraste de si la revolución, como decía antes Enrique, de la tortilla, los huevos y los sacrificios, de si vale la pena y hasta qué punto vale la pena, todo eso se ve muy bien, toda esa dualidad se ve muy bien ejemplificada en ese personaje y en ese momento de locura que le trastornará para el resto de sus días y de su vida. Y fijaos si es duro que en ese momento un personaje que ha estado como Jean-Paul Marat, en las alcantarillas, alimentándose de ratas, a punto de morir, contrayendo enfermedades, desesperado. En ese momento, durante una microfracción de segundo, ese personaje llega a la conclusión de que estaría más cómodo habiendo vivido ahí por el resto de su vida, poniendo su vida en peligro y con peligro a enfermar allí dentro. Pues ese momento es tan duro y tan bestial que el personaje piensa, ¿por qué he salido del Edén? ¿Por qué he salido de aquí? Concluimos esta segunda parte de nuestra charla, pero te invito a no perderte la última entrega de nuestro video podcast. En ella continuaremos nuestra conversación sobre tan interesante novela, El espíritu de Marat, el día que murió la Revolución Francesa. Y exploraremos un tema clave, el régimen del terror. Hablaremos sobre este periodo de represión y violencia que marcó a Francia, donde la revolución tomó un giro oscuro. Acompáñanos a cerrar este fascinante análisis de un acontecimiento histórico fundamental. No dejes de ser parte de la conversación. Escúchanos, comenta y comparte. Nos vemos pronto.